espere, espere, Ah, muy espere. listo. Espere. Ya, pues. No, no, no. Es que lo que pasa es que le va a grabar a usted en su nube y después, ¿cómo Mm, usted va a manejar eso? cancelar. No, Entonces grabar y grabar en esta computadora es lo mismo. pero después no va a ser. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, vamos de nuevo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Se nos fue Sadrach. Sadrach, aparece. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Cómo estás, Karin? Más o menos. ¿Qué le pasó? ¿Está enfermita? Sí. Si me sale ahí Ah, una voz media rara. ya, andas delicada. Ya. ¿Y Sadrach, cómo estás tú? Bien, pastora, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Gusto saludarte nuevamente. Qué bueno. Hay unos trabajos por ahí que están pendientes, se los encargo a los que no han enviado. Enviaron gracias a los que no han enviado. ¿Ya? Sí. Eh, Vamos a tener un tiempo de oración. Bueno, yo les comparto, le estaba hablando al pastor que había estado bien durante un buen tiempo. 3 semanas casi estuve delicada, de ahí mejoré, podríamos decir, y desde el jueves nuevamente volví a tener un poquito de problemas, así que espero en el Señor que salir pronto de todo este malestar. Oramos entonces para dar inicio. Padre Todopoderoso, nos dirigimos delante de su presencia, siempre Señor agradecidos por darnos el privilegio de poder tener estos tiempos, Señor, específicamente para estar compartiendo, Señor, aprendiendo y entendiendo, Padre Celestial, que es necesario, Señor, para nuestro ministerio, el estar, Señor amado, siempre capacitándonos, agradecido por cada uno de nuestros hermanos, pastores, Señor, que están en este proceso, rogando que usted también guíe sus vidas, que usted también, Padre Santo, pueda estar acompañándoles, Señor, en todo lo que realizan. Confiamos, Padre, que usted es nuestro único y suficiente ayudador. Fortaleza, Señor, y en los momentos difíciles también usted, Padre Santo, es el que nos sostiene. Yo ruego, Señor, conforme a la necesidad que haya en cada vida, en cada corazón, que usted pueda estar también ministrando. Gracias, Señor, y presentamos este tiempo, presentamos esta clase, presentamos nuestras vidas, Señor, para que podamos también ser bendecidos. Sabemos, Señor, que unos de otros aprendemos y crecemos juntos en este caminar, Señor, maravilloso, junto a usted. Gracias por todo lo que usted nos brinda. En el nombre de Jesús oramos y pedimos esta bendición. Amén. Gracias, Señor. ¿Se escucha bien todo, cierto? ¿Está la voz bien? Ya, qué bueno. Es complicado como retomar un poquito, porque ya han pasado varias semanas, ¿verdad? Que dejamos la última vez que hablamos sobre la clase, pero espero retomar para poder eh, volver a enfocarnos un poquito. Eh, Ustedes si me ayudan también, la última vez que compartimos en la clase, ¿recuerdan dónde más o menos fue que, a ver si hacemos memoria entre todos? Lo último, por ejemplo, que tratamos, últimos temas, últimos... ¿Recuerdan por ahí ustedes? Vimos un poco en el Génesis, las divisiones del Génesis, ¿verdad? De la creación. Voy a ir un poquito al... A ver. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo está la cosa esta? Ah, ah, a ver, espera.
no vamos a volver a hacer todo, así que tranquilo. Pero sí, ahí después ustedes se van a dar cuenta de que hay otras cositas que están agregadas, aparte de lo que se pudo compartir en aquel tiempo, en aquel momento que hicimos la clase. Así que este material sí yo se los voy a enviar, ¿ya? Ahora, cuando termine la clase, voy a entregar la diapositiva que está aquí, ¿ya? Para que ustedes también puedan tenerla. Pero pudimos ver así a grandes rasgos, ¿verdad? En cuanto al Génesis, los dos grandes, podríamos decir, divisiones que encontramos en el libro. La primera parte tenía que ver con los eventos, ¿cierto?, de la creación, lo fundamental en cuanto a teología, podríamos decir, ¿verdad?, tiene que ver con la caída, la separación del hombre con Dios por el pecado que estuvo, que se cometió, ¿verdad?, la desobediencia ante Dios, y luego vimos también la, la, la segunda, podríamos decir, oportunidad que Dios da, ¿verdad?, a la humanidad por medio del diluvio, y mirábamos también desde el capítulo 10 y 11, que ahí terminaba, podríamos decir, cómo se separan, ¿verdad?, la humanidad, el hombre, en las divisiones, ¿verdad?, de las naciones. Y la segunda parte, podríamos decir, del libro de Génesis, tenía que ver con la nueva familia, ¿verdad? Desde Abraham, este pueblo que Dios había escogido, este pueblo que Dios escogía, ¿cierto?, para que pudiera cumplir un propósito dentro de la humanidad, y que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí encontramos estas dos grandes divisiones, podemos decir, del libro, y que en cada una de ellas tiene un mismo seguir, ¿cierto? Una misma línea, ya que tiene, todo tiene que, lo central tiene que ver con el propósito de Dios de buscar al hombre, de reconciliarlo con él. Recuerdan que eso veíamos como bien central dentro de todo lo que habíamos visto, independiente que pudiéramos no ver quizás muchos detalles, pero lo principal o lo básico, podríamos hablar, tiene que ver con ese propósito de Dios. Y ese mismo propósito es lo que vemos después, cuando entramos al Éxodo. Cuando entramos al Éxodo, precisamente, ¿cierto? Porque aquí, desde José hasta el tiempo de Moisés, dice que más o menos son como 400 años, ¿no?, que pasan cuando José lleva a su familia, ¿verdad?, por el hambre y todo eso, que ahí está la conexión con el libro del Éxodo. Y ahí en el libro del Éxodo ya comenzamos a mirar ese propósito, ¿verdad?, que se empieza a cumplir con de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esa promesa se fue dando durante todo, ¿verdad?, los patriarcas, Isaac, Jacob, ¿verdad?, que serían benditas todas las naciones en ellos. Entonces, más o menos un poquito nos enfocamos y todo eso lo vimos, el pacto de Dios. Entonces, luego ya vamos al Éxodo, y veíamos también, yo les compartía en aquel tiempo, que Éxodo, Levítico y Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, están como dentro, ¿cierto?, de todo este caminar o de todo este proceso que comienza en el Éxodo, ¿ya? El Éxodo podemos dividirlo igual en dos divisiones o dos grandes divisiones. La primera tiene que ver con la redención de Egipto, ¿ya?, del capítulo 1 al capítulo 18, y la relación con Jehová en los 10 mandamientos. En el Éxodo nosotros también estuvimos viendo un poco el
podríamos decir, el sentido como de manera simbólica, ¿verdad? De la obra que venía en el tiempo. Cuando hablamos en el éxodo del pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, que fue liberado, ¿verdad? Fue puesto en libertad para que pudiera llegar o para que pudiera ir, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Y eso es como algo simbólico de lo que podemos ver hoy día en la obra por medio de Jesucristo, ¿verdad? Hay también sobre un cordero pascual, que la sangre era la que era puesta en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Podemos ver las 10 plagas, que mostraba también la soberanía de Dios o el poder de Dios frente al poder, ¿verdad?, de los dioses de Egipto. Entonces también pudimos mirar esta parte. Ya, vamos otra vez. Ahora, volvamos un poquito, y aquí yo les quiero hacer una consulta a ustedes. Cuando nosotros hablamos, volvemos aquí atrás. Cuando nosotros hablamos de la redención de Egipto. Ah, no, a ver, espérense. Que me parece que yo misma di la... me fui dando la respuesta. A ver, esperemos. Ya. La relevancia o la importancia que tiene en el libro de Levítico. Yo me acuerdo que a ustedes yo le había pedido que ustedes estudiaran, que ustedes hicieran ahí un tema, ¿no? ¿Están por ahí? Sí, pastora. Ya, ¿podrían ustedes un poquito compartirme lo que ustedes vieron en cuanto a Levítico? Porque el libro del Éxodo, como les decía, en el camino, en el transcurso, ¿verdad?, del pueblo de Israel, Dios le entregó leyes y Dios les entregó también, ¿verdad?, en relación al tabernáculo, el cómo iba a ser, y tiene varios capítulos, ¿verdad?, en relación a eso. Pero eso tiene un propósito. Entonces, antes de entrar quizás a que compartamos el propósito, me gustaría que ustedes me pudieran explicar un poquito lo que ustedes pudieron ver o pudieron estudiar en relación al Levítico, porque tiene relación también con, ¿verdad?, aquello, con lo del tabernáculo y todo lo que ocurre ahí en el desierto. A ver si cada uno puede expresar o exponer un poquito de lo que estudió. Bueno, Gracias, comienzo pastor. Por para favor. que no se peleen. Por favor, pastor. Gracias. Bueno, dentro de la lectura del tema de Levítico, uno descubre que el tema principal es la santidad al Señor. ¿Sí? Y la santidad vendría a ser como el prerequisito para que un pueblo pecador, en este caso Israel, tuviera una relación íntima con un Dios santo. Uh-huh. Las leyes impuestas por Dios hacían que el pueblo tomara conciencia de su pecaminosidad y así el pueblo también tenía la necesidad de recibir la misericordia de Dios y a la vez los sacrificios enseñaban que Dios mismo proveía el medio para expiar sus pecados y así santificar sus vidas, en el sentido de que todo proviene de Dios, así como agradecer por todo lo que tenían, como en las fiestas que realizaban, reconociendo que todo lo que ellos tenían
le pertenecían a Dios. Más que nada eso con respecto al tema, porque ahí ya después lo empezamos a dividir en la constitución, ¿cierto? De los sacrificios que fueron constituidos ¿Sí? por Dios mismo. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más? Me gustaría escuchar todo, a todos los... Me parece que el pastor ya terminó Sí, su tema. Ya. Me gustaría escuchar a los demás. Ahora, pastora. Eh, Escuché Pastor Sadrach en delante, así que yo también te voy a decir pastor. Ya, según yo vi que el libro se denomina Levítico porque se trata en esencia de un manual religioso para uso de los levitas, Ujú. sacerdotes encargados del culto, ya, y entre los miembros de la tribu de Leví. La tradición judeo-cristiana lo atribuye a la pluma del patriarca Moisés, como los demás. Eso puedo decir. Es un libro que, en esencia de un manual religioso para uso de levitos, los que se encargan de los cultos. Ya, ya. ¿Sí? Sigamos. Ya lo hizo Sadrach, ya lo hizo... ustedes disculpen, esto que ustedes me están compartiendo al leerlo y todo, ustedes lo tienen escrito, hicieron un trabajo sobre Levítico, ¿verdad? sí, del capítulo 4 del libro de Ya, Pentateuco. ya, pero no es solamente lo que ustedes me han expresado, yo me imagino que hay más que lo que ustedes me han Sí, expresado. Ya, sí. ya, Sí, sí. ya, porque, ya, Sí, pastora, agregar. espero encontrar en eso, en el trabajo, la esencia, ¿ya? Porque hasta ahora ha sido como bien como centralizado. Bien. Ya, Cintia, disculpa. Sí, pastora, bueno, el pastor hizo un resumen, por lo menos que muchos quizás también eh, hicimos, me pareció muy bueno. Sí, sí, No sé sí, qué más sí. agregar, no sé qué más agregar, pero sí destaco que de alguna manera ese sistema de sacrificios que vemos el detalle que se contempla en el libro del Levítico, también de alguna manera Dios buscaba preparar al pueblo. ¿Ya? Ya. Para entender la idea de expresión, de alguna manera también preparó el escenario después para lo que sería Jesucristo. ¿Ya? Eran de alguna manera actos simbólicos también, donde Dios permitía que quien le adoraba por medio de su sacrificio expresara su fe de corazón. ¿Ya? Entonces ese ritual tenía que ser realizado con mucha dedicación, con una vida preparada también para poder entregar esa ofrenda a Dios. Así que por lo menos eso es lo que yo también lograba deducir de ese libro, que de alguna manera buscaba preparar al pueblo para lo que sería después el acto sacrificial de Jesús. Ujú. Y lo que Dios pediría de la vida también del adorador que ofrece una ofrenda a Dios, que es una vida santa. Ya. Muy bien. Seguimos con Karim. Bueno, igual con respecto a lo que decía la hermana Cintia, yo igual lo tomé desde ese punto de vista y también creo que el libro también hablaba de que los sacrificios que en ese entonces se hacían eran como una forma de cumplir como un mandato que el Señor les había mandado al pueblo, pero que esto no era los que los limpiaba de pecado, sino que como mencionaba la hermana Cintia, era después el Señor Jesucristo el que iba a venir acá a salvar a todos los pecadores, que Él era el Cordero y que por su sangre nosotros íbamos a ser limpios, pero que igual era muy fundamental para como mencionarlo, como su estructura, no sé cómo explicarlo, pero con tal de que era una forma como de tener una instrucción directamente de Dios, y al cumplir esto también igual es una forma de como comunión, de estar como en comunión con el Señor,
y que por eso era tan importante también que ellos, las personas que estén en este altar como de sacerdote, tengan su vida santa, que era muy importante, y por lo tanto también igual habían tantos rituales para poder llegar a hacer el acto del sacrificio, y todo esto, estas fiestas solemnes que eran fundamentales para el pueblo. Ujú. Seguimos. Me falta ahí Luisana, Pamela, María. Bueno, yo igual un poco para complementar lo que dijeron Ajá. los compañeros, leyendo el libro, igual yo creo que Dios preparó a estos ritos, estos sacramentos, porque igual el pueblo debía ser guiado de alguna forma, porque ahí mencionaba que ellos fueron instruidos específicamente para realizar labores según el cargo que ellos desempeñaban, y también las detallaban específicamente, porque también hubo ahí un pecado que resultó en la muerte, porque no se hicieron las cosas como Dios Dios las había ordenado. Y ahí murieron los dos hijos de Aarón, y eso de verdad fue como muy fuerte para todo ese pueblo, para toda esa nación, porque ellos eran representantes de esa nación. Entonces significa que cuando uno también cuando uno asume un cargo, asume una responsabilidad, hay que también tomarle el peso a ese cargo, porque decía que lo que Dios le pedía así debía cumplirse, y ellos no lo tomaron de esa forma, lo tomaron livianamente y mezclaban las cosas que eran que no eran consagradas a Dios, y también eso significó pagaron a precio de muerte. Uh-huh. Y bueno, ahí decía igual en una parte del libro que nosotros ahora no nos guiamos por esas leyes, ¿cierto? Porque por la paga del precio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora nos guiamos por el nuevo pacto. Y igual no por eso vamos a tomar livianamente las cosas del Señor. Entonces igual este libro nos invita como a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Uh-huh. Y eso fue, Uh-huh. lo tengo que enviar. Ya. No, pero está bien. Sí lo estoy, ya me falta enviarlo nomás. Ya, está bien. No, está bien. Es interesante, ¿verdad? Poder, yo sé que tienen quizás un poco más en extenso, pero lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? Tiene gran relevancia. El libro de Levítico, como lo mencionan, no solamente tiene que ver, bueno, desde el Éxodo, nosotros desde el capítulo 20 del Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios le entrega a Moisés las leyes, ¿verdad? Que ahí está inserto el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder también, podemos decir, mostrar, ¿verdad? El propósito que Dios tiene también con ellos y cómo ellos también van a responder, ¿verdad? Frente a Dios. En el libro de Levíticos, como también ustedes lo están mencionando, aquí lo tengo un poquito aquí, nos muestra una serie de rituales, ¿cierto? Muchos sacrificios de animales y las instrucciones sobre el cómo hacer esos sacrificios. Pero el propósito, podríamos decir, que viene desde el Génesis. El Génesis, decíamos nosotros, es la separación. El Génesis nos habla sobre la búsqueda de Dios, pero en el Éxodo,
cuando Dios les entrega, ¿verdad? Todas esas reglas, no sé si llamarlo, todas esas indicaciones, todas esas instrucciones que le muestra para poder levantar este tabernáculo, tiene un propósito también y se relaciona con lo que decíamos al principio, que es cómo Dios quiere, ¿verdad?, tener esta relación con el hombre. ¿Me explico? ¿Qué es lo que iba a estar en ese tabernáculo? ¿Qué se iban a encontrar en el tabernáculo? La presencia de Dios. Ahora, ¿qué nos señala? Con todo esto, con todos estos rituales, con todas estas ceremonias, con todas estas cosas que venían, nos habla, como decía bien el pastor y Cintia en este caso, y bueno, lo menciona Pamela, tiene que ver cómo este Dios santo, ¿verdad? Porque a ver, el tema principal que nosotros, que hasta el día de hoy nosotros debiéramos, ¿verdad?, tener conciencia, tiene que ver con esa santidad de Dios y cómo el hombre, ¿verdad?, para relacionarse con Dios, tiene que, a ver, es que no quiero decir tiene que cumplir ciertos requisitos, porque de repente se puede como malinterpretar, pero sí tenemos que hacerlo, o sea, no podemos nosotros, o no puede el hombre, ¿verdad?, llegar y presentarse delante de Dios, porque la palabra también nos habla de que Dios es fuego consumidor. ¿Me explico? No es llegar y decir, ¿cierto?, sino que entender que este Dios santo que se quiere relacionar con el hombre, también nos capacita o nos proporciona la manera de esta relación. Y la única manera de hacerlo hoy para nosotros es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, la manera de relacionarse con Dios, Dios la muestra ahí, ¿verdad?, en estos libros. Nos empieza a mostrar una serie, ¿verdad?, de formas. Y el libro de Levítico precisamente nos habla sobre estos rituales, podríamos decir, que tenían diferentes significados. Por ejemplo, habían algunos que eran de gratitud, ¿verdad?, como para dar gracias a Dios, y tenía que ver con la ofrenda de grano, ofrenda de paz. Habían otros para decir lo siento, y tenía que, en relación, ¿verdad?, con ofrendas, como la ofrenda quemada, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa. Pero también estaba perdón, las leyes que tenían que ver con las leyes de pureza. Había una en el capítulo 16 y 17, nosotros nos encontramos, porque, a ver, estas leyes que estamos mencionando dentro del libro de Levítico, en el capítulo 16 y el capítulo 17 específicamente, nos habla sobre uno de los rituales más importantes y que tenía relación también, ¿cierto?, con el día de la expiación, donde una vez al año, ¿cierto?, se tomaban dos ¿Machos cabríos? Machos cabríos, gracias. Hoy sí ando, mira. Y nos habla, ¿cierto?, que
las dos cabras, podríamos decir, que se tomaban, una la mataban y esa sangre era llevada, ¿cierto?, de una manera simbólica a la presencia de Dios y tenía que ver con la expiación del pecado de Israel. Y bueno, el significado también de la sangre lo explica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que da vida. Y el otro animal que se tomaba, dice que el sacerdote ponía sus manos sobre él y luego en el desierto, ¿cierto? Lo sacaba del campamento y ponía sus manos y era como que transmitía todo el pecado ahí en ese animal y luego lo echaba a correr y que se perdiera en el desierto. Era una forma también simbólica de decir, ¿cierto?, que todos los pecados se iban o salían de aquel lugar. Entonces, tienen significado, podríamos decir, de estos rituales, pero todos tenían que ver con pureza, ¿verdad? Con reconciliación, con la forma de querer agradar a Dios. Pero Dios le entregaba al pueblo de Israel todo aquello, era con el propósito, ¿verdad?, de que pudiera haber una relación, aunque no es netamente como hoy día que nosotros vivimos bajo la gracia y tenemos una comunión, ¿verdad?, constante, diaria, continua con el Señor. En aquel tiempo ellos cumplían ciertos requisitos, ¿verdad?, que Dios les entregaba, pero el propósito final tenía que ver con esta relación que Dios quería. Y eso es lo que nosotros vemos en la segunda parte del libro de Éxodo y todo el libro de Levítico, ¿verdad? El cómo Dios mostraba o buscaba, ¿verdad?, esta forma. Y por eso que, como decía Pamela, habían requisitos como bien, bien puntuales, ¿verdad? Que en una ocasión los hijos de Aarón, ¿verdad?, que no hicieron conforme a cómo tenía que hacerlo, mueren. Entonces, eso era también la ley, ¿cierto? Es como fuerte o estricta en el cómo se realizaban, o el cómo Dios pedía las cosas. Repito, hoy nosotros vivimos bajo la gracia y a veces el ser humano se aprovecha de esa circunstancia, digo yo, ¿ah?, que lamentablemente, porque no muere instantáneamente, como que se da más libertades, o no viene algo, ¿verdad?, algo severo, las personas piensan como que es más libre la vida hoy, pero el Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos hoy día. Y los requisitos que Dios señala, que tienen que ver principalmente con la santidad, es el mismo que nosotros vemos hoy en estos tiempos, ¿verdad? No es por medio a lo mejor de abstenerse de comer o de abstenerse de hacer algo o de abstenerse de ciertas cosas, no, tiene que ver simplemente, ¿verdad?, con la vida, tiene que ver con la esencia de la persona. En aquel tiempo ellos tenían que hacer todos los años ritual de este sacrificio. Nosotros sabemos que hoy es solamente una vez y para siempre, dice la Escritura en el libro de Hebreo. Hoy Cristo murió y es una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir, ¿cierto?, con una condición, ¿verdad?, que sea apta para tener esta comunión con Dios, ¿ya? A ver, si me permiten, aquí no sé si voy a poder tener la ayuda del... A ver. Espero que se vea ahí. Leyes sobre la pureza e impureza en Levítico del 11 al 16. Durante los 400 años, Israel vivió en Egipto, rodeado de paganos que no tenían conciencia de la santidad.
Cuando Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, tenía que aprender a apartarse de los pecados de las naciones vecinas. Esto permitía a Israel presentar el carácter santo de Dios a las naciones. El propósito, y ahí vemos otra vez, el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Por eso decimos que Dios es un Dios inmutable, Él no cambia, Él no cambia de opinión como nosotros los seres humanos, ¿verdad? No, Dios es el mismo, y el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Y cuando nosotros miramos hoy día aunque ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ha cambiado muchísimo la percepción. Yo creo que desde de las clases que tuvimos al principio a hoy, ha cambiado mucho la percepción de muchas personas, de mucho mundo cristiano. Yo hoy día veo a un mundo evangélico, si queremos llamar, o cristiano, si hablamos de manera general, mucho más buscando, reconociendo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero antiguamente, o unos meses atrás, era como el temor, el miedo de muchas cosas, pero hoy la gente como que se ha detenido un poquito y dice, ¿estaremos mal? He escuchado opiniones de diferentes predicadores o denominaciones, donde la gente dice, la iglesia no estaba cumpliendo su rol, o la iglesia había perdido el foco, o la iglesia, bueno, diferentes formas de expresiones, pero que, no sé, insisto, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Ustedes ven algún cambio, entre comillas, de la percepción de la iglesia cristiana frente a cómo estaba llevando la vida del mundo cristiano? No escucho o no me expresé. ¿No hay nadie? ¿Para ustedes no es así? ¿No ha habido un clic? ¿O ustedes consideran que hoy día siguen en la misma actitud las personas de repente que llevaban un evangelio más simplista, más light, lo viven igual? Y el pastor me va a salvar. Pero la hermana Cintia igual tiene el micrófono también tiene abierto. Ya. Sí. Sí, pastora, lo que pasa es que es una conclusión que ya yo creo se obtuvo hace un tiempo atrás respecto de que hay una opinión generalizada del estado de la iglesia, ¿cierto? Hasta antes de la pandemia, que efectivamente era un estado de quizás de adormecimiento respecto a la misión original de la iglesia. Y que esto vino de alguna manera a remecer también el quehacer de la iglesia. Entonces, en ese sentido, y en la gracia permisiva de Dios, que sabemos que esto no proviene de Él, ¿cierto? Pero en su gracia permisiva, Él permitió que ocurriera esto, y por cierto que también Él ha comunicado a la iglesia. Él ha hablado a la iglesia respecto a que tenemos que tener un nuevo comienzo. Ha vuelto a alentar a la iglesia que retome el camino de alguna manera, ¿cierto? Que retome el camino, y es el llamado constante que Dios hace a través de toda la escritura. Siempre vemos un Dios de oportunidades que está haciendo llamados a la iglesia al despertar, y este fue un tiempo para eso. Entonces yo no puedo decir, o en base a lo que hemos ido concluyendo también con la iglesia, de que la iglesia es la misma, no es así. No es así. Ha habido de alguna manera también un llamado a la iglesia a buscar a la iglesia como de manera individual, no todos somos la iglesia, a buscar también a Dios sin de alguna manera la exigencia social que tenía buscar a Dios, que era acercarse a la iglesia, ir los domingos, ¿cierto? Tener una vida de alguna manera tan mecanizada,
Y yo lo comparo también con lo que el libro de Levítico nos enseña. Teníamos de alguna manera definido qué es lo que teníamos que hacer. Sosteníamos nuestra vida cristiana en base a lo que teníamos que hacer, a lo que socialmente se nos decía que teníamos que hacer. Rituales, efectivamente rituales, y con eso creíamos de alguna manera estar espiando, espiando nuestra vida, ¿cierto? Pero hoy día Dios también está demandando una ofrenda voluntaria, porque también el pueblo había una demanda de ofrendas voluntarias, y ese es el llamado que hoy día estamos recibiendo de alguna manera, que nadie nos está imponiendo asistir a una iglesia, sino que Dios está esperando que nazca del corazón de cada uno, poder buscarle también, poder buscarle y cultivar esa vida, ese llamado que Él nos hace, cultivar esa vida de santidad. Y eso ha sido un gran desafío para la iglesia cristiana, un gran desafío, que ya nadie me lo está exigiendo, no tengo que cumplir a nadie, sino que solamente tiene que nacer de mí el poder cumplirle a Dios, a quien agradarles a Dios y no a las personas. Interesante poder mirarlo, ¿verdad? De hacer esa reflexión en la vida y en el mundo cristiano. Que las leyes que Dios había puesto, podríamos decir, al pueblo, o para que enseñara al pueblo, tenía que ver precisamente con la obra que Dios quería realizar en la vida del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a mostrar, como dice ahí, ¿cierto? Iba a mostrar ese carácter santo hacia las demás naciones. Hoy día la iglesia tiene la misma misión. Hoy día la iglesia tiene la misma función, mostrar el carácter santo de Dios a las naciones, al mundo. Y en este mundo convulsionado, en este mundo que cada vez está trayendo, ¿verdad?, más condenación hacia sí mismo. Es la misma, no ha cambiado. Entonces, el propósito tenía que ver también, ¿verdad?, con esto. Dios usó las leyes sobre pureza e impureza para dar una lección concreta sobre el significado de la santidad y la pureza. Algunas distinciones entre lo puro y lo impuro no son claras para el lector moderno. O sea, hoy día la gente lamentablemente a veces las toma y dice, es que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, como nuevamente, como volver a algo ritual, ¿cierto? Como que eso es lo correcto. No es así, o no se logra entender, porque se ve con mucha severidad. Tampoco tiene que ver con una severidad de Dios, sino que el propósito del trasfondo y del tiempo, de la época y del cómo. Recordemos que en aquellos tiempos también los rituales o las ceremonias no solamente eran para el pueblo de Israel, había muchas ceremonias que tenían las naciones, entonces también era entendible para las naciones, ¿cierto?, desde esa perspectiva, ¿ya? Hoy para nosotros hoy día no es así, pero en aquel tiempo, culturalmente hablando, también era una forma, ¿cierto?, de hacerlo. La diferencia era que el Dios que había en medio, el Dios de otros pueblos, de otras naciones, era un Dios como uno que no era vivo, ¿verdad? Entonces no tenía la misma visión o no se veía de la misma manera el Dios de los pueblos y de las naciones extranjeras al Dios vivo y verdadero que era Jehová Dios. Una de las explicaciones más probables, por ejemplo, es que se considera puro un animal que cumplía con las características propias de su especie. Ahora, también nos habla de que no era el por qué algunos eran puros y otros eran impuros, no hay una claridad absoluta del por qué, porque la Biblia no explica el por qué. La Biblia sí habla de animales puros y animales impuros, pero no hay una explicación, ¿verdad?, desde la escritura misma. Un animal acuático que no tuviera escamas
o que no, estas son las explicaciones que se pueden entregar. Un animal acuático que no tuviera escamas o que no tuviera completa sus alas era considerado impuro. Insectos voladores con muchas patas eran impuros. 43, el versículo. Aunque las razones detrás de estas clasificaciones no siempre son claras, el mensaje que transmiten es claro. El pueblo de Dios debe distinguir entre lo puro y lo impuro. Pastora. Perdón. Igual decía ahí que tenía el significado igual en cuanto a la higiene y la salud también, porque un animal, sí. no sé, decía limpio, puro, porque tenía algún defecto, entonces podía hacer mal a la salud. Igual en ese tiempo no había los medios como para distinguir. Exacto. O para un cuidado del pueblo, que el pueblo iba en el camino. No había un cuidado y no había eso más que nada. Es lamentable que el libro de Levítico sea dejado de lado por muchos cristianos, dice. Es verdad que Levítico describe prácticas que parecen extrañas, pero el libro comunica un mensaje importante. Un Dios santo demanda un pueblo santo. Y el libro de Levítico responde a la pregunta, ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios en presencia de un Dios santo? Y el tema de Levítico es la santidad, como lo decía el pastor. Es importante entender que en lugar de Levítico en el Pentateuco, Dios ha redimido a Israel de la opresión de Egipto y lo ha llamado a ser un pueblo escogido. Los sacrificios y las leyes no tienen el propósito de proveer la manera de ganarse el favor de Dios. Más bien, los sacrificios y las leyes del código de santidad proveen un marco para vivir en la presencia de este Dios santo. Una clave para leer Levítico es el balance que se observa entre Levíticos 20, 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Dios nos manda a santificarnos y a ser santos, pero jamás debemos olvidar que es Dios quien nos santifica. Ahí vemos, ¿cierto?, la obra de Dios, y que Dios es el que capacita y que Dios es el que hace la obra. Una de las cosas, podemos decir, maravillosas que tenemos de Dios mismo. Ajá, me fui para otro lado. Ajá, perdón. Ahí está, perdón. Me puse nerviosa que entró mi esposo. Una de las cosas maravillosas que nosotros vemos, decía, de Dios, precisamente tienen que ver con que Él es el que hace la obra completa. Es la gracia de Dios obrando en la vida de cada creyente. Yo creo que el gran problema hoy en día, o no sé si es este sentimiento de lo que es tradicional o de lo que es que viene desde atrás, que es el querer hacer sacrificios personales, querer hacer sacrificios humanos, no matar gente, sino que sacrificio humano en el sentido de un autoflagelo. No sé si me doy a entender. Entonces, de repente, tratamos como con una autodisciplina, ¿cierto?, llevar una vida moralmente buena, sin darnos cuenta que cuando Dios obra, y claro que nosotros nos sometemos a su voluntad, pero Dios también va trabajando en esas áreas. Entendemos que sí hay disciplinas, que no quiero que quede cortado eso. Hay disciplinas, como yo tengo que aprender, ¿verdad?, a usar estas disciplinas para poder formar hábitos también en mi vida, pero esas disciplinas en sí no son las que van a coartar o van a eliminar ciertas cosas, sino que es Dios el que obra. ¿Me explico? Sí, pastor, en el fondo las disciplinas no son el fin en sí mismo para un cristiano. Eso, gracias, Cintia. ¿Ve?
pero sí nos ayudan para los hábitos que tenemos que formar, ¿verdad? O formar como hábitos nuestra vida, porque las disciplinas son hábitos que formamos, ¿verdad? Para nuestra vida. Pero, y son los medios que Dios usa para, ¿verdad? Pero el que hace la obra realmente en nuestra vida es Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda mejorarnos internamente. A ver, espiritualmente. Pero a la vez lo hay. Entonces, como bien, pero es como bien complicado. Pero bueno, entendemos que el Dios que nos llamó a ser pueblo es el Dios que nos hace santos. ¿Ya? Espero entender. Aquí voy a pasar un poquito porque tiene que ver más con... En Levítico del 1 al 7 presenta las leyes de sacrificio. Estos sacrificios ayudan a los israelitas a entender cómo acercarse a este Dios santo. Sí, pasa nomás. Ya. Ahí nos habla entonces... ¿Perdón? Es que está ocupadito aquí. Esto ustedes ahí lo van a leer también cuando yo se los envíe, están las ofrendas y todo esto. Esto también lo había puesto para que pudieran, hay textos bíblicos, ¿cierto? El tipo de sacrificio, ¿cierto? Y el propósito también de las fiestas solemnes. Todo eso lo van a poder tener también ustedes ahí. Con el tiempo Israel comenzó a ver los sacrificios como un mero ritual. Sin embargo, el sistema sacrificial tenía el propósito de responder el verdadero arrepentimiento. El pecado cometido con soberbia no estaba cubierto por estas ofrendas. Una ofrenda digna debía ser representada con un corazón verdadero, verdaderamente arrepentido. Y la última sección del libro de Levítico pasa de los rituales del sacrificio, el sacerdocio y la pureza ritual, a enfocarse en una vida santa. En el Código de Santidad, Israel es llamado a ejemplificar la santidad en cada área de la vida, en las relaciones sociales, familiares, la sexualidad y festividades. Y eso es lo que nos habla, ¿cierto?, en cuanto a Levítico 17 al 27. El llamado a la santidad se basa en el carácter de Dios. Santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El recordatorio yo, Jehová vuestro Dios, aparece 47 veces en estos capítulos. La santidad del pueblo de Dios debe ser un reflejo de la santidad de Dios. Levítico 19 sirve como ejemplo de cómo se puede interpretar el código de santidad. Este código llama al pueblo de Dios a santidad en todas las áreas de la vida. Algunos aspectos de Levíticos son un reflejo de los 10 mandamientos. Algunos se basan en las leyes del sacrificio, otros se basan en las ideas de pureza e impureza y otros se basan en el amor hacia el prójimo. Levítico en el Nuevo Testamento, muchas aplicaciones específicas de Levítico no están más en vigencia desde la venida de Cristo. Él cumplió la ley, sin embargo, los principios de santidad que se enseñan en Levítico siguen aún vigentes. Estas leyes revelan la santidad de Dios, una santidad, disculpen el pequeño ruido, estas leyes revelan la santidad de Dios, una santidad que está disponible para todos los creyentes por medio de Cristo. Amén. Si somos salvos por gracia, ¿qué papel cumple la ley en nuestras vidas como creyentes en el Nuevo Testamento? Es una pregunta. ¿Qué papel cumple la ley en nuestras vidas como creyentes en el Nuevo Testamento?
¿Alguien quiere compartir? Si somos salvos por gracia, ¿qué papel cumple la ley en nuestras vidas como creyentes en el Nuevo Testamento? Pastora, que Jesús ahora es nuestra, él reemplazó el sacrificio y que ahora Él es nuestro intercesor. ¿Ya? Pero la ley, ¿qué cumple? ¿Qué papel cumple? Ay, no sé. ¿Pastora? Porque o la ley fue abrogada. No. Pastor. Sí, bueno, la ley viene a mostrarnos nuestra condición. Eso nos dice Pablo, ¿no? Sí, a través de la ley nosotros vemos que somos pecadores. Uh-huh. Y al tener que, como dice Levítico, para acercarnos a Dios teníamos que ser santos y los sacrificios eran el medio para que el pueblo pudiera adquirir esa santidad y volver a acercarse a Dios. Quien hoy cumple ese sacrificio por nosotros es nuestro Señor Jesús. Uh-huh. Por lo tanto, la ley no está abrogada, y así como por amor, yo lo veo de esta manera, así, por amor, ¿cierto? Dios envió a su Hijo y por amor hoy nosotros también cumplimos su ley. Uh-huh. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito de la ley ahí en el desierto, ahí en el monte Sinaí? ¿Cuál fue el propósito de Dios al entregar la ley a Moisés para que se la entregara al pueblo? Lo primero era formarlos como una nación. Y ¿ya? las leyes iban a ser para que ellos pudieran, ¿cierto?, tener una relación con Dios y tener una relación entre ellos mismos y con su prójimo, y ordenarlos en alguna medida. Uh-huh. ¿Ya? Pastora, igual yo ¿sí? creo que igual también hace referencia a que el Señor quería que el pueblo su pueblo sea santo, y por lo mismo también mandó dictó esos mandatos para que el pueblo no fuera igual que los otros y que fuera un ejemplo y que cumpliera lo que Dios decía. ¿Ya? ¿Alguien más? María, Cintia, Luisana. ¿Cuál fue el propósito de Dios al entregar la ley a Moisés en el Sinaí? ¿Dirección? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, venimos al Nuevo Testamento, Jesús dice que esos 10 mandamientos, al menos los 10 que fueron entregados ahí, ¿cierto? Que fueron puestos luego también todas las leyes ahí en llevaba al tabernáculo, se me olvidó el nombre del lugar donde las pusieron. Cuando nosotros vemos que Jesús dice que esos 10 mandamientos se van a sintetizar en 2, cuando la palabra de Dios dice que la palabra misma ya no va a estar en tablas, sino que va a ser grabada en los corazones. ¿Qué relevancia tiene entonces hoy la ley de Dios en la vida, en el Nuevo Testamento? Veo 2 micrófonos abiertos. ¿Alguno va a responderme? ¿O va a comentar? ¿No? Ya, seguimos. La palabra de Dios... ¿Alguien iba a hablar? No. La palabra de Dios es eterna.
Un mejor enfoque de la ley puede ser leerla como una revelación del carácter de Dios, que guía al pueblo de Dios en todo tiempo. Con base en este enfoque nos preguntamos, ¿qué revela esta ley acerca del carácter santo de Dios y acerca de lo que Él demanda de su pueblo santo? Entonces leemos la ley desde la perspectiva de la venida de Cristo y la aplicamos a nuestras circunstancias actuales. Como decía el pastor, ¿cierto? La ley de Dios no es que quedó en el Antiguo Testamento, al contrario, la palabra de Dios dice que está hoy y es también, ¿verdad?, la que rige, la que guía, la que nos enseña, la que nos muestra también, ¿cierto?, los propósitos de Dios en la vida del cristiano, ¿ya? Por eso que en este tiempo también es importante. Me gustaría que pudiéramos, porque yo sé que les va a ayudar muchísimo, mirar, no sé si alguno ha ido a ver, o en lo que han estado estudiando, ha mirado los... a ver, déjenme cómo salgo de aquí. Ya olvidé ya cómo es. Dejar de compartir. Lo que habíamos visto... ya. Aquí tengo que... Uy. No. Denme un poquito de tiempo. Ahí. Ya, aquí usted, por favor, me dicen, no sé si les decía, si han ido a ese panorámico que sale, donde sale el video con toda la información como sintetizada del libro. Me gustaría que lo miráramos un poquito y sé que de ahí van a aprender más. ¿A dónde está? Aquí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Me dicen si escuchan y ven el video? ¿Lo ven? Se ve, pero no se escucha. No, no lo pongo. Quería ver si se veía. Si se escucha, ¿me suben el dedito, por favor? Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño. Bien. El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño. Así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí. Los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales.
Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso. Así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven, en la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las tres soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño. El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural, vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción, están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. ¿Aclaró un poquito más?
aclaró un poquito más, yo creo, ¿no? O al menos para darnos una visión más panorámica de lo que es el libro Muy bueno, pastora, muy didáctico, incluso para compartir con una escuela dominical también, hace un resumen muy, muy claro del libro. Así que es interesante. Nosotros tenemos... Pastora, se escucha bajito. Ya, que olvido que tengo que hacer el cambio. ¿Ahí sí? Sí. Y tengo que hacer el cambio aquí para el video y para lo que hablo. Nosotros tenemos ahora el separarnos un ratito para que ustedes puedan quizás tomar un juguito o algo ahí, pero a la vez también para que puedan conversar. Uy, me abrió la puerta mi esposo. Estoy entumida. Está muy helado aquí. Y vamos a ir al libro de números, pero yo quiero que en ese lapso de tiempo, que son creo que son 45 minutos, una para que puedan tomar un tecito, pero también para que puedan en el grupo trabajar. Vamos a separar dos grupos para que puedan conversar un poco y puedan buscar ahí en el material que puedan tener, en el libro de números, los tres lugares, podríamos decir, los tres lugares principales. Recordemos que el libro de números tiene que ver con viajes, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces, aparte que es el censo, pero tiene que ver con tres viajes. Entonces, la idea es que ustedes puedan buscar esos tres viajes del pueblo de Israel, ahí en el libro de números, ¿ya? ¿Qué sucedió, qué ocurrió en estos tres viajes, en estos tres lugares? ¿Está bien? Está bien separado y bien dividido. Ustedes van a un bosquejo y los van a encontrar fácilmente. ¿Ya? ¿Me expliqué? Sí. Sí, pastora. Ya, gracias. Leí los labios de Cintia. Sí, pastora. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque ahí en esos tres está toda la esencia de lo que es el libro de números, en estos tres viajes. Y bueno, es tres lugares más bien, tres lugares que vivieron, más que tres viajes, tres lugares, dos viajes son. Pero para que ustedes lo puedan ubicar, ¿ya? Esa va a ser la tarea, poder ubicar la separación de estos tres lugares específicos, de donde estaba el pueblo, el lugar que llegaron y al tercer lugar, porque ocurrieron ciertos hechos en esos lugares. Entonces la idea es que ustedes puedan ver y mirar también aquellos hechos que ocurrieron. Entonces tienen 45 minutos para hacer este trabajo, pero dentro de esos 45 minutos darse un espacio también de ir, de tomar un té o de hacer algo que les ayude, para que... Ya. Aquí, si está Jaime por ahí, ¿estará Jaime? Sí, pastora Anita, estoy aquí escuchando. ¿En qué Ya, la puedo puedes, ayudar? sí, separar los dos grupos. Ya, pastora Anita, vas a hacer dos grupos. Espera un poquito, no hemos hecho nunca eso, así que Ah, ¿verdad que me dijiste que no lo habías hecho? primero. Sé que en participantes, Lo que pasa es que tú tienes que devolverme ya, al Mira, tiro te... tienes que pinchar donde dice TED Los Lagos y ahí te van a aparecer dice más. En el Sí, TED Los sí, sí, Lagos sí, sí, dice tranquilo. pincha más y me devuelves Mm, espérate. me haces de nuevo el administrador. Pantalla. Espérate, que a mí me habían dicho de otra forma, entonces estoy media perdida ahora. Ya. Ya, aquí está. Yo soy el administrador ahora, Anita, lo reclamé. Ya.
Entonces yo sigo Me demoro grabando, mucho. pero dice Tú automáticamente eres más impulsivo. Sí, pues. Ya encontré el más y ya estaba en eso. Ya. Espérame, Por ahora favor. déjame ver. Pausar, detener la grabación, reacciones, chatear, compartir pantalla. ¿Qué otra alternativa hay? Vaya, opción avanzada, compartir. Pastor Anita, un segundito que estoy mirando cómo se hacen grupos. Cerrar, emergencia, ¿no? ¿Cómo se hacen grupos? ¿Te habían comentado a ti o no? Eso no lo había hecho nunca yo, de verdad, Pastor Anita. Entonces ahora estoy buscando cómo se hacen los grupos. ¿Alguien del curso sabe cómo se hacen los grupos? Pastor, ¿no era en la parte de participantes? Estoy en la parte de participantes, Es que como no pero soy no. hospedadora tampoco no sé y nunca lo he hecho, pero creo que era por ahí. Estoy en la de participantes. Reacciones, grabaciones, compartir pantalla, chatear, participante. Denme un segundito, voy a buscar en el internet cómo es que se hacen los grupos. No estoy seguro, hermano. No veo una. No veo una pantalla que me permita a mí. Espérame, una pantalla que me permita hacer grupos. Pastora, ¿podría, por Jaime, favor, ¿sí? podría repetir las indicaciones de los viajes? ¿Qué es lo que tenemos que Claro, hacer? sí. No, lo que decía era que tenían que, dentro del libro de número, hay, no son 3 viajes, por eso después rectifiqué. Sí. Dije, son 3 lugares que son bien y 3 lugares que el pueblo se detuvo, ¿cierto? Porque después tuvieron 2 viajes. Estuvieron, es que si les digo voy a dar la respuesta. El primer lugar, luego viajaron, después se detuvieron en un segundo lugar, luego viajaron y se detuvieron en un tercer lugar. Y en cada uno de esos lugares ocurrieron eventos. Entonces la idea es que ustedes lo puedan buscar, esos 3 lugares, y mira, los eventos, para que los puedan conversar un poquito. Esa es la idea. Ah, ya, sí, porque yo buscaba por viaje y no lo No, encontraba. no, son 3 lugares y que se dividen en los capítulos. Por ejemplo, el primero del capítulo 1 al capítulo 10, ya, ahí la primera, Sí, tuvieron un lugar específico y ahí ocurrieron los eventos que ustedes, que ya lo hemos conversado porque todo está dentro del mismo. Recuerden ya, que el Levítico, Número y Deuteronomio están dentro de la misma mismos viajes que hicieron. Entonces, todo el Éxodo ustedes lo van a encontrar en el Levítico, Número y Deuteronomio. No son cosas externas o separadas, sino que ahí dentro del mismo evento que vivió el pueblo de Israel. Entonces van a volver a repetir algunas cosas, pero es parte de lo que experimentaron. Y Jaime, me parece que en participantes, con el clic izquierdo, o derecho parece que, apretar en participante. A ver, con clic.
clic derecho no hace nada, y con clic izquierdo están todos aquí en la pantalla, a la mano derecha mía, y busco, silenciar, habilitar, bloquear reunión. Anita, yo recomiendo lo siguiente, mis hermanos, como estamos en este pequeño impasse, tomemos 15 minutos de café sin la tarea. Yo recomiendo 15 minutos de café y luego entramos a la sala y por mientras yo voy a averiguar cómo se hacen los grupos. ¿Les Ya, parece? Si están ya, de pastor. ¿Ya? Listo. Sí, sí, Pastor, para que pregúntele puedan a tener... Thais. Entonces, solamente silencien y cierren sus pantallas, tomen un cafecito y en, no sé, a lo mejor menos, en 10 minutos más puede ser. En 10 minutos todos están en la sala y de esa manera yo por mientras voy a buscar cómo se hacen las divisiones, ¿ya? Mon fils, la chose est que je suis l'administrateur de l'école qui est en train de passer maintenant. Pour cette raison, je dois faire quelque chose pour le cours. Après ça, je vais t'appeler, OK? Ya. Ojalá no se puede.
Un segundito, mis hermanos, estoy casi por saber cómo. Un segundito. Mm. Sí, pastora. Se levantaron todos a tomar su... Sí. ¿Sí? Ya, lo que podemos hacer mientras llegan los grupos, quizás de manera particular, ¿ya? Cada uno puede estar trabajando en eso y luego cuando el pastor pueda, nos forma en los grupos, porque antes de entrar a número, me gustaría que ustedes pudieran mirar eso. El trabajo que yo les pedí hacerlo de manera personal, ahí con sus pantallas abiertas para verlos ahí que están sentaditos. Veo al pastor, Sadrach parece que respondió, Karin, Sí, Cintia, Sí, pastora, estamos acá trabajando. están aquí trabajando. Eso. Sí. Entonces, la idea es que lo puedan hacer de manera, eso el pastor, de manera particular, y luego cuando pueda formarse los grupos, lo comentan y lo conversan entre todos y se ayudan ahí, ¿puede ser? claro. El grupo va a ser Cintia, la semana anterior me parece, o sea, la semana anterior. Ujú. La Han clase. trabajado ya entre la clase anterior, ya han trabajado entre todos un poquito. Pastor, Karim y Sadrach pueden ser un grupo, y luego Cintia, Pamela, junto a Luisana y María, el otro grupito. ¿Ya? Pero por ahora pueden trabajar de manera particular en lo que les pedí y luego vamos a tener menos tiempo sí en el grupo, pero yo creo que ya van a tener algo ahí formado. ¿Ya? Pero sí se entendió ya más claro. Hay cosas como bien relevantes que ocurrieron, entonces la idea es que también puedan, quizás, si les llama algo la atención, para poder compartir luego en la misma clase. ¿Ya? Entonces, pastora, es identificar algunos eventos que La ocurrieron. separación primero, ¿cierto? La separación, por ejemplo, como yo les decía, del capítulo 1 al capítulo 10, vemos en el primer lugar que estuvieron y ahí ocurrieron ciertos eventos. Luego ellos tomaron camino, ¿cierto? Salieron del lugar donde estaban y caminaron un lapso y luego se volvieron a detener. Ocurrieron ciertos hechos en ese camino. Y sí, identificar algunos de los eventos y eso sí.
Ya. Pueden seguir, disculpen. Vamos a apagar la cámara, pastora. Ya. Y aunque no me crean ustedes, estoy mareada. Estoy, pero muy así. Me pongo muy nerviosa. Ay, Dios. Ya, pueden apagar sus cámaras nomás, sé que están ahí trabajando y tengan más libertad de moverse. Gracias, hermano.